Todos a esta nueva actividad de Amigos de Unamuno. No es fácil hacer una presentación rápida de la persona que esta tarde ha tenido la gentileza de aparcar sus muchos quehaceres para estar con nosotros. Nuestro más sincero agradecimiento por ello. Decía que no es fácil porque Carlos Javier, a pesar de su juventud, nació en Madrid en 1985, tiene un currículum imposible de resumir en pocos minutos. No obstante, por ello me limitaré a dar unas pinceladas que de alguna manera nos permitan conocerle un poco. Carlos Javier González Serrano, espíritu libre. Freigeist. Eso es. Nació en Madrid en 1985, como ya hemos dicho. Humanista, director editorial, editor ejecutivo de no ficción, docente universitario, asesor, crítico y gestor cultural, comunicador, traductor y escritor, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Avanzados en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y Gestión de Recursos Humanos en la misma universidad. También ha cursado estudios de licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Trabaja en 2 doctorados, Filosofía y Psicología. Ha colaborado y colabora como periodista especializado, columnista y crítico literario para numerosas publicaciones académicas y divulgativas sobre filosofía, literatura, pensamiento, psicología y política. Ha trabajado como gestor y coordinador de diversos equipos editoriales y periodísticos y forma parte del equipo de dirección y coordinación de distintas revistas comerciales y académicas. Ha impartido e imparte charlas, conferencias y cursos sobre distintas temáticas: filosofía, literatura, edición, gestión cultural, gestión de equipos y recursos humanos, comunicación, en diversas instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. Colabora regularmente con importantes medios de comunicación escritos y audiovisuales nacionales e internacionales. Presidente de la Sociedad de Estudios en Español sobre Schopenhauer, secretario de la sección española de la Sociedad Internacional Philipp Maylander, que fue fundada en noviembre de 2005, el 1 de abril de 2017 se fundó en Madrid la sección española. Director de Schopenhaueriana, revista española de estudios sobre Schopenhauer, reconocido especialista y estudioso del movimiento romántico, el pensamiento de Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Fernando Pessoa, Giacomo Leopardi, Rosalía de Castro, Friedrich Nietzsche, Miguel de Unamuno, Philipp Maylander, Edgar Allan Poe y el inconsciente en la historia de las ideas. Es requerido frecuentemente por universidades nacionales e internacionales para ser miembro de comisiones y tribunales evaluadores. Ha impartido docencia universitaria como colaborador honorífico en el Departamento Tercero, Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento, y en el Departamento Primero, Filosofía Teorética, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, así como en diversas universidades nacionales e internacionales, como profesor visitante. También ha sido profesor de Filosofía y Ética en la enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato. Ha editado diversos volúmenes literarios y ensayísticos de importancia y es autor de varios libros. Ortega y Gasset, Pensar la circunstancia, traducido al italiano, al portugués y al polaco. Coautor y coordinador del libro Galería de los Invisibles. Coautor de la obra Hannah Arendt y la literatura. Autor del libro Arte y música en Schopenhauer, El camino hacia la experiencia estética. Introductor y editor del volumen La imposible conquista de la libertad, Ética, Política y Estado en Arthur Schopenhauer. Epiloguista de la edición española de la novela de Philipp Maylander, Rupertín Delfino. Traductor y editor del volumen Parábolas y aforismos de Arthur Schopenhauer. Coautor del volumen Actualidad de Philipp Maylander, editor de la Filosofía de la Redención de Philipp Maylander, entre otros. Creo que con estos datos nos podemos ya hacer una idea de la talla intelectual del ponente que ha venido esta tarde a la Asociación Amigos de Unamuno. Y que esta tarde, dentro de los muchísimos temas de los que podría hablar, pero como tenemos que dedicarle a Unamuno, como es lógico, de lo que va a hablar es la traginidad unamuniana en su producción novelística. Carlos Javier,
tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias. Para mí es un gusto estar en Salamanca, más con el aluvión unamuniano que tenemos estos días, con el estreno de la película. Bueno, quería dar las gracias también a la Asociación de Amigos de Unamuno, evidentemente a Paco Blanco Prieto, a Francisco Blanco Prieto por la invitación, que ha sido un poco casual todo, pero estas casualidades, bueno, siempre tienen su razón de ser. La providencia siempre anda, como decía Unamuno, detrás de los acontecimientos humanos e incluso los no humanos. A la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas, por supuesto, por brindar este espacio, y a la ciudad de Salamanca, entre los que se incluyen ustedes. Para mí es un gusto estar aquí por muchas razones. Creo que es una ciudad absolutamente universitaria, absolutamente global y, en este sentido, absolutamente inclusiva. Voy a ver si salgo en esta charla de la introducción. No suelo salir de la introducción porque ya veréis que tengo cierta tendencia a irme por los cerros de Úbeda. He escrito la ponencia y voy a intentar leerla, pero la introducción no, entonces por eso digo que quizá me pierda. Pero bueno, como Unamuno también se perdía, en el mejor de los sentidos, y esta conferencia precisamente, o esta charla, o este encuentro entre amigos, tiene que ver con ese espíritu trágico, con ese espíritu agónico que nos presentó Unamuno. Voy a intentar presentar ese espíritu trágico en la novelística unamuniana. ¿Por qué hablar de este carácter trágico en Unamuno? Vivimos, existimos en la palabra. La tragedia de tener que decirnos. El otro día me preguntaban en una radio que si yo vivo, y yo decía que más que vivir o que cómo vivo, la pregunta tendría que ser ¿cómo existimos? Unamuno hacía mucho hincapié en esta diferencia entre el vivir biológico y el existir humano. Es decir, por un lado tenemos el vivir sin más, la vivencia. ¿Se me oye bien? Vale, gracias. No, perdón, es que desde aquí no se oye si se oye. Bien, en Unamuno, como decía, hay una diferencia muy grande y muy bien marcada entre el vivir biológico y el existir humano, ese existere, es decir, ese estar expuesto, ese estar viviendo entre, como diría Hannah Arendt, por ejemplo, entre semejantes. Ese vivir entre semejantes lo que nos expone es a enhebrar un discurso propio que confronta, también una palabra muy unamuniana, confronta con los otros. Tenemos que salir, como diría también Hannah Arendt, a la plaza pública a defender estos discursos, y esos discursos confrontan con los de otros. Bien, la palabra también, decía Unamuno, nos traiciona. Ese es el carácter absolutamente trágico que tiene en Unamuno la palabra. También la palabra como novelista, no solo como ensayista. Unamuno decía que cuando proferimos palabras, cuando llevamos a cabo un discurso, lo que estamos haciendo en el fondo es traicionarnos a nosotros mismos, porque el pensamiento que se piensa a sí mismo dentro de nosotros, ese pensamiento que intenta decir quiénes somos, ocurre una cosa, y es que nos traicionamos. El pensamiento no puede cobrar las palabras necesarias, las palabras apropiadas para expresar eso que el pensamiento está pensando. Como decía, aquí hay bueno, nada es vivido hasta que no es contado, decía Unamuno. Esto tiene mucho que ver. Unamuno también fue un prolijo cuentista. Tiene muchos cuentos. Están publicados, creo que en Página de Espuma, también en un volumen único. Y Unamuno, como lector de Hegel, que fue, la palabra tiene una doble vertiente. Por un lado, es una exteriorización de nuestro estado, y por otro lado, y a la vez que es lo más complejo de entender, es un extrañamiento. Es decir, nosotros cuando nos decimos, nos extrañamos, nos desviamos de lo que somos. Querríamos decir lo que somos, pero no siempre conseguimos decir lo que somos. A Unamuno mismo le pasó. En la película de Amenábar también está, yo creo que bastante bien contado ese asunto. Es decir, de lo que nos creemos nosotros que somos y lo que luego expresamos a los demás. Expresarse, por tanto, es arriesgarse, no solo desde un foro público, sino también en las relaciones personales, interpersonales. Relacionarse siempre es arriesgarse, es exponerse ante el otro que está frente a uno. Por eso hay un carácter trágico que no tiene vuelta atrás. Eso es lo fundamental en Unamuno, en la tragedia de existir. Así que para Unamuno nos escindimos en dos. Estamos, digamos, divididos en dos. Por un lado,
la persona, es decir, lo que somos, teniendo en cuenta que también Unamuno hacía mucho hincapié en esa, como buen catedrático de griego, hacía hincapié en la etimología de persona. Persona sabemos que es máscara, es la máscara que nos ponemos para ir al mundo y expresarnos frente y con el mundo. Bien, por un lado somos una persona que cree que sabe quién es, pero por otro lado tenemos el personaje, es decir, lo que mediante la palabra hacemos de nosotros mismos. Nosotros creamos un personaje. Somos una persona que creemos que sabemos quién es. Ahora mencionaré la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, donde Don Quijote dice en un momento dado a Sancho, y a Unamuno es algo que le llama mucho la atención: Sancho, yo sé quién soy. Y claro, a Unamuno le llama mucho la atención cómo el héroe, el absoluto héroe para Unamuno, puede llegar a decir que sabe quién es, si precisamente el héroe es quien está en permanente búsqueda de esa identidad. Bien, leo unos versos del Cancionero de Unamuno, en los que se expone todo esto que estoy diciendo. Dice Unamuno: desnudarse del mundo, de todo lo común, quedarse solo a solas, es toda la salud. Podríamos, esto es en lo que digo, esto no lo tengo apuntado, pero está en mi cabeza, y mi cabeza a la vez que estoy hablando, pues bueno, está haciendo sus conexiones que no había hecho antes en casa, o que sí, pero precisamente por eso tenía miedo de no leerla. En estos versos de Unamuno está presente Nietzsche, en estos versos de Unamuno está presente Freud. Es decir, ese quedarse a solas, que dice que es toda la salud, quedarse a solas consigo mismo. No somos nosotros, sino los mayores engañadores que existen frente a nosotros mismos. Es decir, podemos contarnos 1000 batallas, 1000 mentiras sobre nosotros mismos y llegar a creerlas, porque somos persona y somos personaje. Es decir, ese personaje no solo se expone ante los otros, sino que también es expuesto ante uno mismo, ante nuestro propio tribunal. Bien, así el yo, como nuestro centro, Unamuno lo llamaba el meollo de la existencia, el meollo de nuestra existencia. A la vez que se expone, también se repliega, es decir, se esconde de sí mismo. Al hablar nos envolvemos en palabras, y esas palabras pueden ser mentiras. Eso es una cita que incluí, no me he traído las parábolas y aforismos de Schopenhauer que traduje hace poco, que no es un libro de Schopenhauer, como sabéis, sino que es una recopilación que hice, bueno, para una introducción a Schopenhauer, y en una cita ya, he utilizado, os he llamado de usted, os he llamado de tú, voy a utilizar de tú, ya. Porque somos amigos, la asociación de amigos de Unamuno. Bueno, en fin. Decía Schopenhauer, a quien Unamuno leyó mucho, pero no tan en profundidad como a otros autores. A Nietzsche le leyó mucho más atentamente, pero a Schopenhauer también lo leyó, evidentemente, a partir de las primeras traducciones que precisamente de Schopenhauer, que son de finales del siglo XIX. Y decía Schopenhauer una cosa muy curiosa. Decía, es algo de lo que tomó muy buena nota Freud, que estamos envueltos en la mentira, envueltos. Esto es lo que está diciendo Unamuno. Nosotros, al exponernos, estamos envolviendo nuestro ser en palabras, y esas palabras no siempre quieren decir lo que queremos decir. Otro tema muy unamuniano, la voluntad. Ahora haré alusión a él. Y en otros versos, por ejemplo, decía Unamuno: lo que muere al tocarle el lenguaje, lo inefable, es decir, lo inexpresable absolutamente, lo traicionamos, muere cuando es tocado por el lenguaje. Es decir, el lenguaje es la tragedia de nuestra existencia. Nos tenemos que comunicar, y en esa comunicación nos va el ser, en una expresión heideggeriana, podríamos decir. Bien, somos, en este sentido, trágicamente el animal que se expone, y que se expone a partir y desde la palabra. Por eso decía Unamuno que el alma solo puede respirar en el silencio, solo puede coger aire en el silencio. De ahí que el escritor sea el que más se expone, y además más el escritor de novelas, porque está ficcionando. Y cuando está ficcionando ya no sabe distinguir entre realidad y ficción. Es lo que le pasa al personaje de Niebla, por ejemplo. Pues es quien tiene la palabra como instrumento de trabajo. El escritor es quien escribe, y no solo quien escribe, sino quien se gana la vida escribiendo, quien usando las palabras, mejor o peor, se gana la vida. Es decir, el escritor puede que se gane la vida, puede, decía Unamuno en un texto de juventud, que se gane la vida mintiéndonos, creando ficciones. Zambrano, que tiene un libro maravilloso sobre Unamuno, y está publicado, evidentemente, tiene un capítulo dedicado a la tragedia en Unamuno. Y es muy curioso porque tanto Zambrano
como Unamuno, pero sobre todo Unamuno, Zambrano considera junto a Ortega a Unamuno como su más íntimo maestro. En este sentido hay que hacer alusión a un personaje bíblico al que Unamuno daba mucha importancia, y es Job. En el libro de Job, que es uno, se me pone la piel de gallina, simplemente de recordar a Job y la tragedia de Job. La tragedia de Job es el lenguaje, precisamente. Job, cuando está ante ese tribunal divino, cuando se expone otra vez esa exposición, ese existir, estar ahí arrojado, en términos también heideggerianos, estar arrojado al mundo, cuando Job es inquirido todo el rato por sus compañeros, y esos compañeros le están diciendo, bueno, Job, es que habrás hecho algo mal, algo habrás hecho para que te caigan todas estas plagas, para que se te mueran los hijos, etcétera, etcétera. Y Job dice, he cogido la cita, no reprimiré mi boca. Es una cita que también utiliza Unamuno en muy distintos versos, en muy distintos pasajes. Dice Job, no reprimiré mi boca, hablaré con la angustia de mi espíritu y me quejaré de la amargura de mi alma. Así que Job, en este sentido, es el padre de la expresión trágica. Se da una relación así íntima, una revelación, perdón, íntima y personal. Se rompe el silencio en el que estamos envueltos cada uno de nosotros y Job abre la boca para quejarse. Es un lamento. Y Unamuno también tiene muy en cuenta esto. Estamos hablando porque tenemos que expresar una pena, un dolor que llevamos dentro. Y también podemos recordar aquí, que esto sí me lo he puesto, aunque ya me había venido a la cabeza automáticamente, pero otra de las lecturas fundamentales, no solo de Unamuno, sino de toda la generación del 98 y también de todos los filósofos ilustrados del siglo XVII y XVIII y también del XIX, es nuestro Baltasar Gracián. A Gracián, en la crisis tercera, si no recuerdo mal, dice algo así como presagio de males o augurio de males es el lloro del recién nacido al nacer. Es decir, el ser que nace viene entre el sufrimiento y frente a ese sufrimiento lo único que puede es balbucear, es llorar, es romper al llanto. Eso es lenguaje. El bebé está intentando comunicarse, está comunicando ese entregarse, ese llegar al mundo. Nosotros, cuando crecemos, también nos entregamos al mundo y tenemos que comunicar ese sufrimiento de alguna manera. La única manera que tenemos de comunicarlo es la palabra. Y esa palabra, dice Unamuno, está trágicamente contaminada. Unamuno quiso no solo aceptar su nada, su nadificación, sino que rasgó los velos del silencio para no solo vivir, sino para existir, como decía antes. ¿Quién soy? Es la pregunta que resuena en toda la obra de Unamuno y en toda la obra novelística, además. Frente a ese Dios, esto también es un dato que Unamuno toma, voy a dejar de decir tanto Unamuno porque lo tengo tanto en la cabeza y bueno, más en Salamanca y estando invitado por quien esté invitado, pero bueno, el tema es Unamuno, pues hablaré de Unamuno. Pero cuando el Dios judío se revela a Moisés en esa zarza y Moisés le dice, ¿quién eres? ¿Quién se está manifestando? Dios le responde con ese yo soy el que soy o yo soy lo que soy. Es decir, Dios es lo que es. A Dios no le hace falta ni siquiera manifestarse a través de la palabra para ser, puesto que encierra en sí mismo el ser. Nosotros, sin embargo, nos tenemos que dar el ser y nos lo tenemos que dar a partir y a través de la palabra. Ese es nuestro drama. Solo somos una desgarradura de ser, en expresión de Unamuno. Nos sentimos ser sin saber qué somos. Nuestra tragedia es que no alcanzamos la unidad hasta la muerte. Esto también es un asunto, yo estoy seguro de que Ortega habló a Heidegger de Unamuno, estoy absolutamente seguro, porque ese ser para la muerte, que parece que se inventa Heidegger, que se saca de la manga, ese ser para la muerte está en Unamuno. Está desde el principio. En Unamuno no nos unificamos, no llegamos a ser uno, no llegamos a unar toda esa pluralidad de seres que escondemos hasta que morimos. Precisamente porque cuando morimos dejamos de hablar. Y ese dejar de hablar nos unifica. Todas esas personalidades diversas que en el propio Unamuno vemos, a nivel político, a nivel social, a nivel personal, todas esas pluralidades que entrechocan entre sí, al final, en la muerte, se unen. La vida es, paradójicamente, el transcurso hacia esa unidad, que solo se da en el final. Somos y nos sentimos pluralidad. Esto también tiene resonancias
en Unamuno al demonio. El demonio cuando se manifiesta, o Satán cuando se manifiesta, es una pluralidad. Satán no es nunca Satán por sí mismo, sino es Satán como personificación de todos los demonios que lleva detrás. Mientras que Dios es el que expresa el ser absoluto, el demonio es la pluralidad de seres, porque lleva ínsito pues todos los demonios que lleva dentro. Bien, pues esta es la tragedia de todos los personajes de Unamuno en todas sus novelas, la de buscar quiénes son, la de buscar esa unidad, en esa pluralidad. Y buscamos así un encuentro en el sí mismo, un reencuentro en nuestro sí mismo. Y aquí, bueno, había apuntado que hay dos símbolos, todo esto es una introducción para... estoy agotando el tiempo ya. Dos símbolos unamunianos fundamentales. Por un lado, Job, es decir, como he dicho antes, como una queja y un clamo absolutamente desesperado, es decir, Job, y por otro lado está Jacob. Todos estos símiles bíblicos no los utilizo yo, los utiliza el propio Unamuno en sus ensayos, sobre todo en el sentimiento trágico de la vida, pero en torno al casticismo también. Bueno, y por un lado Job y por otro Jacob, cuando Jacob lucha contra ese ángel que es Dios, hay un dato que yo creo que de todos los exégetas de la Biblia, bueno, seguro que en la Iglesia hay alguien que se haya dado cuenta, evidentemente, pero como además Unamuno leía la Biblia en griego, como todos deberíamos leerla, pero bueno, en fin, deberíamos leerla en arameo, bueno, en fin, no hay tiempo para tantas cosas. Esa lucha entre Jacob y el ángel se da entre las tinieblas. Y lo dice Unamuno, se da entre las tinieblas, es decir, estamos luchando con el ser, con Dios, en la oscuridad. Estamos a ciegas, vivimos a ciegas, existimos a ciegas. De ahí el imperativo de querer ser todo el rato. De esa pujante libertad unamuniana, no solo por ser, sino por querer ser. Y aquí voy a leer un fragmentito de la vida de Don Quijote y Sancho, en la edición de Alianza. Bueno, soy muy breve. Dice, Don Quijote discurría con la voluntad. Vengo a Don Quijote porque Don Quijote es la voluntad para Unamuno, es la voluntad de querer ser un héroe y de, al final, a través de ese querer ser, manifestarse ese ser. Es decir, Don Quijote llegó a ser quien quiso ser, se manifestó esa voluntad. Don Quijote discurría con la voluntad, es decir, yo sé quién soy, no dijo, sino yo sé quién quiero ser. Y es que el quicio de la vida humana, y este es el quicio de la vida humana toda, sabe el hombre lo que quiere ser. Te debe importar poco lo que eres, lo cardinal para ti es lo que quieras ser. El ser que no eres no es más que un ser caduco y perecedero, sombras, tinieblas, que come de la tierra y al que la tierra solo se lo comerá un día. Bueno, no voy a leer a Unamuno porque entonces solo leería a Unamuno porque él solo se explica suficientemente bien. Y dice, un poquito más adelante, solo el héroe puede decir yo sé quién soy. Está hablando del héroe de la vida. Está hablando del héroe, no solo de Don Quijote, sino de quien, sabiendo quién quiere ser, pone en práctica ese querer ser. Es una voluntad, digamos, que se impone a través de su propio querer. Es el querer el que se impone en la tierra. No basta con que seamos, sino que tenemos que saber quiénes queremos ser. Solo el héroe puede decir, yo sé quién soy, porque para el ser es querer ser. El héroe sabe quién es, quién quiere ser, y solo él y Dios lo saben, solo el héroe y Dios lo saben. Y los demás hombres apenas saben quiénes son ellos mismos. Otra vez la distinción entre entre ser, quiénes somos, y entre ese querer ser. Otro fragmentito de cómo se hace una novela, que tengo aquí señalado, dice, claro, es que todo esto apunta, que es un tema que me he dejado, pero ahora comienzo a leer la conferencia y prometo que voy a ser mucho más claro. Bueno, claro, no puedo ser más claro, pero bueno, intentaré ser más lineal. Pero me he dejado un tema muy importante en ese decirnos, cuando nos estamos diciendo, nos va la trascendencia también. Es decir, el ser que se dice, el que somos nosotros, el ser humano, a través de la palabra,
quiere trascender, quiere ser más. Ese ser más en Unamuno siempre remite a la trascendencia, siempre remite a Dios. A un Dios, ya sabemos, sui generis, porque la fe de Unamuno, como sabemos, siempre es heterodoxa. Pero ese Dios lo tenemos que entender como eternidad. Queremos eternizarnos, queremos siempre ser más, queremos ser más. Y ese ser más, ese plus de ser, que evidentemente remite a Nietzsche, a ese ser más en la existencia, remite a la eternidad. Y nosotros somos seres finitos, y somos seres finitos que se comunican a través de símbolos que son también finitos. Es decir, la palabra, igual que se profiere, igual que se comunica, acaba. Yo, al hablar, estoy dejando un mensaje del que seguramente me arrepienta, pero ese arrepentimiento ya no tiene vuelta atrás. Es decir, estamos y vivimos en la finitud, pero querríamos ser siempre y que nuestra palabra fuera el símbolo absoluto de la eternidad. Es decir, no equivocarnos nunca hablando. Decir lo que debemos decir. Y en Unamuno eso es prácticamente imposible. Solo dice lo que debe ser Dios. Es decir, las epifanías. Solo cuando Dios se manifiesta encontramos lo que es. El terreno del ser solo lo encontramos en lo divino, en la trascendencia, pero no lo encontramos en el mundo humano. No lo encontramos. Bien, pues dice Unamuno, es en cómo se hace una novela. Siempre se pierde el tiempo. Lo que se llama ganar tiempo es perderlo. El tiempo. He aquí la tragedia. Tenemos los dos polos. La palabra se da en un mundo finito, es decir, preñado de tiempo, pero ese tiempo es lo que nos permite intentar llegar a la trascendencia, pero sin embargo estamos atados a la finitud. Es decir, seres finitos que quieren ser siempre más, pero que no pueden. Estamos atados de pies y manos a nuestra finitud. Y vamos a ir al cadalso que es la muerte. Bien, todo esto, evidentemente, remite a la voluntad, a esa voluntad de querer ser más, y esa voluntad remite a su vez a Schopenhauer. Schopenhauer es un autor, como sabéis, muy leído por la generación del 98, sobre todo hace mucha mella en Unamuno, menos en Baroja, porque Baroja se puede decir que es más nietzscheano en este sentido metafísico, y sobre todo en Azorín. Azorín es un absoluto schopenhaueriano, no hay nada más que leer su novela La voluntad, que de hecho se llama La voluntad, bueno, una de sus novelas. Bien, hasta aquí la introducción. Media hora, o 25 minutos, ¿no? Bueno, voy a intentar, os confieso, tengo 16 folios, no me va a dar tiempo. Voy a intentar ir haciendo mis cosas, no sé cómo, pero bueno, comienzo. Cuando os aburráis, podéis silbar o gritarme, o podéis hacer cualquier tipo de gesto y, bueno, en fin... Con un poco de cerveza a lo mejor hubiera sido... Entonces no terminamos nunca. Bueno, también es verdad. Precisamente el alcohol, decía Unamuno, eterniza la palabra. Eterniza la palabra porque el alcohol, si nos hace algo, es elocuentes. Y al hacernos elocuentes, lo que nos hace es decir cosas que no deberíamos haber dicho. Claro, pero creyendo haber dicho lo que queríamos decir. Entonces entramos en el laberinto unamuniano del no decirnos nunca. No decirnos nunca verdaderamente. Bueno, empiezo. Quizás sea buen momento para recuperar el estudio y lectura de uno de los grandes clásicos de la literatura española, de un escritor en cuyas palabras se oyen resonar como telón de fondo las más hondas preocupaciones nacionales sobre el futuro del país, del pueblo vivo, sufriente, que vive, en efecto, trágicamente. De todos los autores 98istas fue Miguel de Unamuno el más hondamente inquietado e incluso alarmado por los derroteros de aquella, como llamaba él, España doliente, de fin de siglo, aquella España, que por cierto se parece tanto a la nuestra en tantos sentidos, tan desgajada, tan desmembrada. Se me pone la piel de gallina, como seguramente también se le ponía a Unamuno, pero bueno, Unamuno tenía un carácter que yo no tengo y una autoridad que yo, desde luego, no tengo. Aquella España que se abocaba a una peligrosa disgregación en separados reinos de taifas y que quería olvidar rápidamente su historia para sentar nuevos pero acaso frágiles bases que forjaran también un nuevo destino. Unamuno, junto al tempranamente desaparecido Ángel Ganivet, expresa como nadie los estertores de una nación que pujaba por reencontrar su identidad. Todo esto nos puede sonar actual,
es absolutamente actual. Esa disgregación, ese poco hermanamiento entre las tierras. Unamuno era vasco, Unamuno era de Bilbao. Un rector bilbaíno en Salamanca que, bueno, en fin, que quiso amalgamar todas las identidades españolas. Esto suena a hoy, es hoy. A la vez y sobre todo es Unamuno escritor de temas comunes, universales, cordialmente necesarios, como decía él. El mismísimo Jorge Luis Borges, recién fallecido, el autor vasco en 1936, como sabéis, la noche del 31 al 1 de 1936, de diciembre, dedicó a este un artículo intitulado Inmortalidad de Unamuno. Estamos hablando de Borges, es un premio Nobel argentino, en el que se refería a él como el primer escritor de nuestro idioma. Y hablamos, repito, de Borges. Él mismo dice que es el primer, o sea, Unamuno es universal. Y esto creo que lo tenemos que tener claro todos los, y sí, digo españoles, es decir, y todos los que compartimos habla con Unamuno. Es decir, esa lengua española se hace universal con y a través de Unamuno, con y a través de sus novelas, de sus ensayos, en el que se refería a él como el primer escritor de nuestro idioma, invitaba como homenaje a seguir las ricas discusiones iniciadas por él y a desentrañar las secretas leyes de su alma. El filósofo madrileño José Ortega y Gasset, con quien ya sabéis tuvo sus más y sus menos Unamuno, pero bueno, se escribieron, eran amigos a su manera, a pesar de sus eventuales encontronazos, bueno, lo tenía aquí puesto, en fin, mi cabeza. También dijo de él, al cesar su voz, temo que padezca nuestro país una era de atroz silencio. Es decir, Unamuno, por mucho que se queje de la palabra, por mucho que se queje de que nos traicionamos al hablar, para Ortega y Gasset, es decir, para un filósofo, cuando Unamuno cayó, este país, de alguna manera, también cayó. Cayó del verbo callarse, es decir, se silenció, quedó sin palabra. Unamuno era la palabra de este país. Testimonios que dejan patente la importancia sobresaliente de Unamuno. Y es que antes que nada Unamuno fue un escritor, y él mismo lo decía. Redacta su primer artículo con 15 años, cuando aún era alumno de bachillerato. Su vocación escritural es muy temprana en el joven Miguel. A partir de aquel momento será un asiduo colaborador en la prensa de Bilbao. Cuando llega a la ciudad salmantina, a la ciudad de Salamanca, aún es persona apenas conocida y no lo será hasta casi 1900, aunque en Bilbao ya era célebre en los medios intelectuales. Me voy saltando cosas porque si no, no voy a... Haciendo gala de su vocación pública, proveniente de seguro de su estudio del griego y de los griegos, recordemos la importancia que dan los griegos al ágora, a la plaza pública, a ese salir y exponerse que tiene que ver también con ese existir en la exposición. Vuelvo a hacer alusión a Hannah Arendt. En Hannah Arendt no hay sentido en el discurso si el discurso se lleva a cabo en la soledad, es decir, en el terreno de lo doméstico. Lo doméstico es el entorno, como se decía, en una sociedad patriarcal como la griega, del padre, donde el padre da las órdenes. Estoy pensando en Aristóteles, lo que dice en el primer libro de la política, en los primeros capítulos. Pero aquí Unamuno lo que está haciendo es anteceder las palabras de Hannah Arendt, cuando Hannah Arendt dice que hay que salir al estrado público y cualquier palabra que se diga en la casa no tiene sentido público. La palabra pública se tiene que ejercer en la ciudad, en la polis, en el ágora. Este punto resulta fundamental, pues Unamuno no llega a Salamanca para esconderse, digamos, tras su cátedra universitaria, y todos lo sabemos. En la película de Amenábar creo que ese punto está bien conseguido, sino que se dispone decididamente a actuar en la vida pública de su ciudad y su país, como escritor comprometido, provisto de su pluma como inconfundible arma intelectual. Y Unamuno lo decía, mi arma es mi pluma. Vosotros tenéis fusiles, pero yo tengo mi pluma. Al igual que quien les habla en su labor como director editorial, no sé por qué he puesto esto, en fin, bueno, sí, soy director editorial, Unamuno contribuye y desea contribuir abiertamente, sin tapujos, a la conciencia crítica y al debate público sobre las cuestiones que a todos los ciudadanos atañen. Ya sé por qué he puesto lo de, no era una lisonja hacia mí, ni era, en fin, no, me considero como editor, o creo que la labor editorial, esto es un excursus muy rápido, creo que la labor editorial o cualquier editor tendría que considerarse, o es una tarea socrática, es lo que pienso, sinceramente. Es decir, el editor lo que da o pone a disposición del público son nuevos discursos con los que pensar, con los que poder confrontarse con otros, y Unamuno también hacía eso, es decir, sus escritos eran una comunicación para que el resto de personas se pudieran comunicar a través de la discusión de sus propios comunicados, valga la redundancia. Bien,
con su actividad poética inicia aquel siglo XX. Bien es sabido que a Unamuno le hubiera gustado pasar en primer lugar como poeta, le hubiera gustado ser recordado como poeta o quería ser poeta, igual que Hermann Hesse, nunca, a quien también leyó Unamuno. Hay muy poca gente que conozca la faceta poética de Hermann Hesse, se conoce el Lobo Estepario, etcétera, etcétera, Demian, Siddhartha, pero no se conoce la faceta poética y en Unamuno también suele quedar un poco, ¿verdad?, siempre como deslavazada esa faceta poética. Pero al principio él quería ser recordado como poeta. Bien, antes de adentrarnos en el conjunto novelístico de Unamuno, reparemos en su manera agónica de escribir. El lenguaje así como lucha, como agón, es decir, haciendo alusión al griego que él tanto y también estudió. Agón en griego pues es lucha, conflicto, incluso se puede traducir como guerra, aunque guerra es polemos, tal cual, pero bueno. Una lucha que se establece entre la letra escrita y la palabra oral. La primera, la letra escrita, es símbolo de lo que de forma estática queda estancado, de alguna manera muerto, mientras que la palabra, el verbo, decía Unamuno, vivifica y renueva. Se ha tachado a Unamuno de escritor asistemático o incluso irracional e ilógico, contradictorio incluso. Lo es, yo creo que lo es. Pero hay que hacerlo notar, Unamuno no pretendió nunca plasmar tanto los hechos imborrables como expresar lo que su corazón le dictaba, esa cordial de la que hablaba, enfrentada a lo racional. De aquí el poder constituyente o constitutivo de la palabra. Es decir, si nos traiciona la palabra, también tiene un poder constitutivo. La palabra nos constituye y constituye todo nuestro entorno y todo nuestro mundo. Él mismo escribió, solo se vive por la palabra viva, hablada o escrita, no de máquina, haciendo referencia a los periodistas que por aquella época, ya sabéis, que tenían mucho poder, la prensa tenía mucho poder, pero esa letra quedaba impresa, quedaba muerta. Mientras que la palabra dicha siempre da lugar a una réplica, y esa réplica es lo que da lugar a la vida, a su vez. En este lenguaje contradictorio muestra Unamuno el conflicto y la oposición entre las dos realidades contrarias que hicieron mella en el Unamuno agónico, trágico, razón y sentimiento. Ya llego por fin a este asunto. Leo un fragmento de En torno al casticismo, donde precisamente pone en liza o presenta este método. Dice Unamuno, suele buscarse la verdad completa en el justo medio por el método de remoción, vía remotionis, dice, por exclusión de los extremos, que con su juego y acción mutua engendran el ritmo de la vida. Esto está haciendo veladamente alusión a Hegel, evidentemente, a esa síntesis que ocurre en el pensamiento y en la historia en general. Y así solo se llega a una sombra de verdad, fría y nebulosa, dice Unamuno. Es preferible, creo, seguir otro método, escribe Unamuno, el de afirmación alternativa de los contradictorios. Es preferible hacer resaltar la fuerza de los extremos en el alma del lector para que el medio tome en ella vida, que es resultante de la lucha, oposición, contrarios. Unamuno nos está diciendo todo el rato que lo que quiere es exponer esa contradicción que nosotros somos a partir de un papel y en un papel. Es decir, que la palabra que él va a dejar muerta, por así decir, en una novela o en un ensayo, que esa palabra también vivifique. Por eso Unamuno rehuía la clasificación de especialista, le daba absoluto pavor a Unamuno. En este camino por encontrar la verdad más viva de autores y las historias que cuentan, Unamuno recurrió al método dialéctico, a esa oposición de contrarios, en el que la síntesis nunca es alcanzada por definición, es imposible alcanzar una síntesis. El conflicto está, pues, siempre abierto y es la senda por la que no solo el escritor, sino también el lector y diríamos cualquier ser humano ha de transmitir en busca de una verdad no lógica, sino sentida. Aquí estoy escuchando también a Ortega. Cuando Ortega se inventa, a mí, aunque he escrito libros sobre Ortega, se me va a notar mi unamunismo. Quiero decir, yo soy mucho más pro Unamuno que pro Ortega en todos los sentidos, pero creo que Ortega succionó, por decir una palabra lo menos hiriente posible, creo que succionó mucho de Unamuno. Creo que Ortega en ese raciovitalismo está impregnado absolutamente de Unamuno. Es mi opinión. Si hay algún orteguiano aquí, lo siento mucho, podemos discutirlo luego, pero con cerveza, por favor. Dice, en torno al casticismo, dice Unamuno, bien comprendo que este proceso de vaivén de hipérboles arranca de defecto mío, de defecto suyo personal, dice Unamuno. Es decir, yo soy contradicción y se expone ante los demás.
Mejor dicho, de defecto humano, es decir, no soy yo, Unamuno, quien tiene este defecto de ser contradicción, sino que todos humanos somos contradicción y nos expresamos a través de contradicciones. Si acudimos al sentimiento trágico de la vida, ya estamos en 1912, topamos de nuevo con esta idiosincrasia propia del quehacer literario de Unamuno. En esta obra se patentiza la consideración unamuniana de cómo el ser humano se ve necesitado de y urgido por la lógica, e incluso ha querido siempre ponerla al servicio de sus anhelos. Pero claro, aquí Unamuno está pensando todo el rato en Pascal, al que llamaba su hermano Pascal. Bueno, Unamuno tenía muchos hermanos, como sabéis, entre ellos Pascal, entre ellos Kierkegaard, entre ellos el hermano Nietzsche también. Tenía muchos hermanos intempestivos y atemporales, pero con los que discutió y con los que se comunicó a través de los tiempos. Uno de ellos es Pascal. Aquí está hablando la razón contra el sentimiento. Está hablando lo sensible frente a lo lógico. Está acordándose Unamuno todo el rato de Pascal cuando hace esta contraposición. También, ahora, y la tengo aquí encima de la mesa, o sea, no allá donde esté en el Parnaso filosófico, ojalá estuviese aquí, también está María Zambrano, esa poesía frente a la filosofía. Y Zambrano lo que se da cuenta es que la poesía y la filosofía están hermanadas hasta el límite, ad libitum, dice María Zambrano. La verdad, a juicio de Unamuno, si ha de encontrarse en algún lugar, será en las vivencias concretas de ese hombre de carne y hueso, o de esa mujer de carne y hueso, al que tanto apeló el catedrático vasco. Sí, Unamuno y esto, en fin, recurrir a esto de hombre y mujer, él, ella, etcétera, etcétera, Unamuno, estoy seguro de que nos cortaría la cabeza a todos los que la usáramos, pero bueno, en fin, son los usos de los tiempos y voy a hacer, además creo que también algo de lenguaje inclusivo no está mal. Y es algo que también estaría dispuesto a discutir con Unamuno, pero seguramente Unamuno bueno, no quiero imaginarme Unamuno hablando sobre este asunto. Por eso explica en uno de sus textos capitales, en su vida Don Quijote y Sancho, que la verdad es lo que hace vivir, no lo que hace pensar. La verdad nos empuja a vivir, a mantener viva esa voluntad. En el fondo del abismo afirma que estamos obligados a existir y actuar entre esas dos muelas contrarias, llama dos muelas contrarias a la razón y al sentimiento, que nos trituran el alma. O sea, la razón y la vida, la lógica y la vida, nos trituran la vida, dice Unamuno. Pues la vida es ya lucha, contradicción, en fin, tensión, entre estatismo, entre la fijeza, que es el polo opuesto al constante fluir de la vida. Aquí también, por detrás, están todas las lecturas griegas de Unamuno, entre ellas Heráclito, esa oposición entre contrarios que nunca se pueden reconciliar. Y es que lo vivo, lo individual, es ininteligible. Aquí, otra vez, lo tengo aquí apuntado, claro, es que tendría folios y folios, pero no porque en 15 minutos querría acabar. Y es que iba a recordar a Leopardi, que es otro de los hermanos de Unamuno, que él también llama hermano, y Leopardi presenta toda una lucha, una pugna entre el sentimiento y la razón también. En todo el chivaldone de pensamientos de Leopardi, lo que está en juego es esa lucha sempiterna, absolutamente voraz, entre el sentimiento y la razón. Y Unamuno dialoga mucho con Leopardi. Así llego a la novelística, que en realidad era el tema de mi presentación. Hasta aquí introducción, 3/4 de hora. Algunas de las más inolvidables es lo que pasa con la filosofía, y también Unamuno lo decía, también Sócrates lo decía, para la filosofía nunca hay tiempo. El discurso de la filosofía nunca, solo se puede enhebrar, solo se puede hacer una especie de introducción a la filosofía o introducción al filosofar, pero nunca se puede acabar filosofando, porque entonces llegaríamos a una verdad, y esa verdad es lo absolutamente imposible en este mundo. Lo sabía Sócrates, lo sabía Unamuno, lo sabía Kierkegaard, lo sabía Hannah Arendt, lo sabía Simone Weil, y no voy a seguir con la lista porque entonces no sigo. Algunas de las más inolvidables historias de sus principales novelas, Paz en la guerra, San Manuel Bueno Mártir, Amor y pedagogía, Abel Sánchez de la tía Tula o Niebla, se entremezclan en la Biblia narrativa unamuniana con otras que por diferentes razones han calado menos profundamente en el público lector, quizá por su hondo contenido. Es el caso, por ejemplo, de la primera novela de Unamuno, que a mí me encanta, es muy breve y os la recomiendo a todos, que es Nuevo Mundo, de 1896, que es
la está escribiendo a la vez que Paz en la Guerra, lo que pasa que Paz en la Guerra la publica y Nuevo Mundo no la publica, es una novela de apenas 90 páginas. Resulta curioso que Nuevo Mundo haya pasado tan desapercibida y haya sido tan escasamente comentada, si tenemos en cuenta su enjundia metafísica y biográfica. En esa novela está todo Unamuno, todo el Unamuno de la crisis del 97 está plasmada en Nuevo Mundo. En ella es posible rastrear los temas existenciales que más le inquietaban. Ese nuevo mundo, que da título a la novela, sirve de telón de fondo para anticipar al lector el despertar no solo del protagonista de la historia, sino también y sobre todo la de su autor. Unamuno, cuando escribe, se está escribiendo a sí mismo, lo dice permanentemente. El escritor que escribe novela está reescribiéndose a sí mismo, está reescribiendo su sí mismo. En Nuevo Mundo damos, por un lado, con algunas de las dudas más acuciantes de Unamuno y, por otro lado, con algunas de las sentencias más firmes del autor vasco, que incluso en sus relatos, novelas y poemas mantenía siempre un pie en la filosofía y otro en la literatura. Una línea fronteriza, muy zambraniana, por cierto, esa fina línea que separa la filosofía de la literatura, en la que siempre, como en continua tensión, vivieron y se desarrollaron las novelas de Unamuno. Y es que, como escribe Unamuno, la memoria siempre acecha, aquella memoria de la que Pericles hizo su estandarte en su célebre discurso fúnebre. Bueno, leo un fragmentito de Nuevo Mundo. De siglo en siglo y generación tras generación ha ido el espíritu del universo. Aquí está pensando Unamuno en ese Weltgeist de Hegel, de Schopenhauer, en ese espíritu del mundo, del que están hablando todos los filósofos del 18, y en particular Fichte, Schelling y Hegel. Ese espíritu que parece que se va a hacer racionalidad o que se está haciendo racionalidad, ese espíritu que es razón y se manifiesta como tal. Es decir, la historia tiene una lógica implícita. Unamuno dirá que no hay más lógica que la trascendencia. La única lógica que podemos encontrar en este mundo es nuestro deseo de trascenderlo. Y ese deseo se patentiza de muchas maneras, pero no hay una manera unívoca de llegar a esa patentización. De siglo en siglo y generación tras generación ha ido el espíritu del universo, recogido de todas sus infinitas lontananzas, depositándose en el fondo del espíritu del hombre, y así es que llevamos hoy heredada toda la creación en el alma. Llevamos la mochila del mundo, de toda la evolución de nuestra historia. Nada de lo que percibimos y Unamuno se pierde, nada se olvida. Y aun lo no percibido, lo que nos entró sin darnos de ello cuenta, desciende todo a nuestros profundos abismos, a las últimas honduras. Es el Unamuno de 1896, es decir, aquí todavía no está el concepto de intrahistoria. No está explícitamente, quiero decir, pero esto es la intrahistoria en Unamuno. Es decir, vamos recogiendo poco a poco ese hondo calado que va quedando de toda la historia humana y se va quedando en esos nuestros profundos abismos, en las últimas honduras, dice Unamuno. Bien, recojo aquí una cita de Unamuno que expresa el carácter absolutamente metafísico de esta novela que, como digo, os recomiendo muchísimo. Dice, solo, enteramente solo hasta la muerte, siempre solo e impenetrable, siempre siendo yo, sin lograr ni un minuto ser otro. Esa ajenidad, ese ser otro, nunca conseguimos llegar a una comunión. Aquí está otra vez el problema, no solo de la trascendencia vertical, sino de la trascendencia horizontal. Es decir, no podemos llegar a comprender al otro porque el otro también se comunica a través de la palabra. Al comunicarse a través de la palabra, entramos en contradicciones, entramos en conflictos, entramos incluso en una forma de comunicarnos que puede hacer que nos desencontremos. Ese desencuentro, dice Unamuno, es lo que no nos permite precisamente llegar a una trascendencia horizontal. No podemos llegar nunca a entender al otro, aunque intentemos hacerlo. Permanentemente intentamos ser el otro. Unamuno lo hizo con sus hijos, cuando se muere su hijo Raimundo, toda esa crisis espiritual, religiosa, metafísica que tiene en 1897 es porque es incapaz de transmitir. Se habla mucho de crisis metafísica, pero bueno, en fin, el hijo de Unamuno estaba muy enfermo, está enfrentándose a la finitud. Unamuno se está enfrentando a la finitud de un ser que acaba de venir al mundo y es su hijo. En ese sentido es incapaz, porque se me pone, y espero no echarme a llorar, pero cuando Unamuno se está refiriendo a, como él le llamaba, Raimundín,
no entiende cómo no puede él mismo donarle la vida. Muchas veces se lo dice a su esposa, a Concha, y le dice, voy a llorar, le dice a Concha, pero ¿cómo es que yo, tan lleno de vida, no le puedo dar la vida a este ser que se le está escapando? A través de la enfermedad, ¿cómo es que yo no puedo donar esa vida? Y se lo dice a Dios, implora a Dios y le dice, Dios, quítame esta vida para dársela a este ser diminuto, a este ser indefenso. Y se lo dice a Concha, igual que a Concha, la cogía por la noche de la pierna y le decía, eres mi absoluto, eres mi costumbre de ser otro, eres la única persona con la que puedo llegar a ser otro, en comunión con el absoluto amor. Solo el amor, pues, y aquí ya esbozo una sonrisa, porque ya entonces sí que iba a llorar, pero ahora si acaso lloro de alegría, pero cuando Unamuno se tumbaba junto a Concha, lo que hacía era personificar ese encuentro único que existe entre dos seres que se aman. Y cuando acontece el silencio del amor es cuando más, digamos, elocuente es la palabra. Es decir, cuando la palabra no está presente, es cuando más se habla. Cuando uno ama y cuando está junto al ser amado, es cuando mejor y más habla. Eso decía Unamuno. La única manera de trascender la palabra es no diciéndola. Amando a la novia, amando a Dios, amando a lo que sea. Pero cuando estamos frente y con ese ser amado, la trascendencia aparece. Pero esto no estaba aquí, perdón. Cada cual representa en este universo tragicómico un papel en virtud del cual, como leemos en Niebla, y cito a Unamuno en Niebla, no hacemos más que mentir y darnos importancia. Los seres humanos por el mundo vamos dándonos importancia y no tenemos ninguna importancia. Y de nuevo la potencia manipuladora, embaucadora del logos, del discurso, otra vez aquí el Unamuno griego, catedrático de griego, del discurso, de lo lógico, lo conceptual. Y cito a Unamuno otra vez. La palabra, se hizo para exagerar nuestras sensaciones e impresiones todas, acaso para creerlas. Y lo separa muy bien, se encarga muy bien Unamuno de separar la palabra de la creencia en la palabra. Nosotros podemos decir lo que queramos, pero creer en esa palabra que decimos, nosotros, incluso frente a lo que decimos, eso es otra cosa. Por eso Unamuno tenía tantos problemas a la hora de significarse políticamente, porque sabía, aunque lo hizo evidentemente y todos lo sabemos, pero ese significarse políticamente tiene que ver con un darse definitivo. Cuando yo me expreso políticamente es que estoy excluyendo otras opciones políticas. Y cuando digo opciones políticas estoy diciendo otras opciones personales, otras opciones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, la palabra nos traiciona y tenemos que llegar a creer en ella. Que lo tengo adelantado, tengo 5 minutos más. Sin duda fue Miguel de Unamuno una de las personalidades más intensas de su Europa de finales del 19 y principios del 20. Bien, esto no lo voy a leer, esto no. Decía en carta, en 1906, aún todavía, y aquí menciono a Ortega, esto es una carta que manda Unamuno a Ortega en 1906. Y Unamuno le dice lo siguiente. Cada día me importan menos las ideas y las cosas. Cada día me importan más los sentimientos y los hombres. No me importa lo que usted me dice. Se lo está diciendo a un filósofo, a un incipiente, pero Ortega ya tenía cierto renombre. Me importa usted. La subjetiva interpretación de un hecho inexplicable científicamente, etcétera, me dice usted, le dice Unamuno a Ortega. Científicamente, mi vieja desconfianza hacia la ciencia va pasando a odio. Odio a la ciencia, y echo de menos la sabiduría. Otra vez aquí el Unamuno griego, el Unamuno que está apelando a esa verdad que se manifiesta no como logos, sino como forma de vivir. A Unamuno lo que le gusta tanto de Sócrates es que no intenta expresar tanto una verdad como hacernos cuestionar cualquiera de las verdades que nosotros o a las que nosotros hemos llegado. Sócrates es un inquiridor. Nos está todo el rato preguntando si nuestras verdades lo son de verdad o no lo son. Y eso es lo que está haciendo Unamuno constantemente. Bien, aquella tremenda y acuciante crisis crucial en la vida del autor vasco, de la de 1897, enderezó sus entendederas hacia un enfoque de la existencia más sentido y menos pensado, más vital y menos racionalizado. Esto, si no es Ortega, que vengan y me lo expliquen. Es absolutamente Ortega, es el raciovitalismo de Ortega. No quiero quitarle mérito a Ortega, evidentemente. Ortega es un filósofo de gran altura, pero bueno, en fin.
Aunque es de reseñar que Unamuno puso mucho cuidado en no desvirtuar los beneficios de una ciencia bien entendida, de una ciencia como impulso y pasión por el conocimiento, por esa verdad sentida, sino que más bien censuró los excesos de un mal comprendido intelectualismo que ponía la vida al servicio de la ciencia y de la técnica. ¿Qué diría hoy Unamuno frente a esta tecnificación de la existencia, frente a este ir y venir de aparatos, frente a este ir y venir de una no memoria? Nos estamos quedando sin memoria. Para Unamuno la memoria es fundamental, la memoria en el sentido más amplio del término. Es decir, hoy no guardamos un número de teléfono en nuestra memoria, no guardamos un dato porque están absolutamente accesibles todo el rato en nuestro móvil, en nuestra tablet, en el ordenador, etcétera, etcétera. Es decir, estamos perdiendo esa intrahistoria, ese sesgo hondo que transita a través de los ríos subterráneos, como dice Unamuno, se está perdiendo. Estamos perdiendo toda esa memoria humana. La estamos perdiendo. Y a mí me encantaría ver Unamuno escribiendo una columna en cualquier diario. No sé en qué diario escribiría. No sé en qué diario escribiría hoy Unamuno. Probablemente en ninguno. Inventaría él uno. Bueno, es que tal y como está la prensa, bueno, en fin. Y escribía Unamuno con su habitual tono irónico: hay quienes se entregan a la ciencia como otros se entregan a la morfina. Esto es absolutamente actual. Hay quien se entrega a la ciencia como morfina, es decir, para anestesiarse absolutamente, para no querer saber nada de la existencia, para no querer saber nada de lo que está ocurriendo ahí fuera y sobre todo para no saber nada de lo que está ocurriendo aquí dentro. Aquí dentro, cuando estamos jugando, cuando estamos chateando, cuando estamos con un dispositivo móvil, tecnológico, etcétera, etcétera, lo que estamos dejando de lado es nuestra propia mismidad. Estamos dejando de ocuparnos, de pensar en nosotros mismos para ocuparnos de una cosa que nos va a sobrevivir. Perdón, bueno, me alegro que haya sonado así. Además, me estaba metiendo en un papel casi sacerdotal. O sea, bueno, en fin. Estamos invadidos de una trascendencia ahora que es tecnológica y nos está robando datos a través de corporaciones, de multinacionales, y nosotros como idiotas se los estamos dando. Y además creo que utilizaría Unamuno esa expresión: somos idiotas. Pero idiotas en el término, haciendo apelación a la etimología. Es decir, idiota en griego era el idiotés, es decir, era el que estaba al margen de los asuntos públicos, el que se desentendía de los asuntos públicos. Es una etimología que Unamuno tiene muy presente todo el rato. El idiota es el que no quiere saber nada de política, nada de la sociedad, el que no está interesado por lo que ocurre en su ciudad. Ese es el idiota. Hoy estamos idiotizados, estamos absolutamente idiotizados. Los habrá más y los habrá menos, evidentemente, no quiero hacer excepciones y seguramente ustedes, ahora trato de usted, serán muy leídos y serán nada idiotas, pero yo me declaro un absoluto idiota, a pesar de que intento no serlo, pero lo soy. Vivimos merced a la incertidumbre y ese, dice Unamuno, es nuestro don y también nuestra condena. Vivimos en la incertidumbre. Si al hombre más incrédulo, estoy citando a Unamuno, si al hombre más incrédulo en el más allá no le quedase en el último resquicio del alma una chispa de incertidumbre, un vago quién sabe, le sería la vida tan imposible como al más firme creyente si no le quedase también otra chispa de incertidumbre, de que no hay un más allá de la muerte. La certeza absolutamente absoluta, remarca Unamuno, nos amargaría tanto la vida, o la vida tanto en un caso como en otro, perdón, llevándonos a buscar la muerte o para salir cuanto antes de esta vida o para entrar cuanto antes en la otra. Es decir, la certeza absoluta es lo que nos mata y hoy vivimos en la certeza. Los titulares nos dan certeza, los partidos políticos nos dan certeza, desde todos los lados se nos dan certezas, pero nadie nos deja cuestionar, nadie dice quién eres, por qué quieres consumir. La publicidad hoy está absolutamente contaminada contaminada en el mejor sentido para los publicistas y las empresas y en el peor para los consumidores, que somos nosotros. Es decir, nos están invadiendo para dejar de preguntarnos ese unamuniano, ¿quién soy yo? Estamos empezando a ser Don Quijotes sin haber pasado por Sancho Panza. No hemos sido Sancho y queremos ser Don Quijote. Aunque bueno, esto sería, estoy pensando ahora que sería muy discutible lo que acabo de decir, pero bueno, en fin. Voy a ir terminando, ya veis todos los folios que paso, pero bueno, en fin, había muchas cosas. Quería comentar brevemente, bueno, sin desear entrar en polémica, no puedo dejar de hablar aquí por su actualidad y su relación con lo que vengo hablando, siquiera brevemente, de los sucesos acaecidos, tan pronto está el aniversario, al 12 de octubre,
de 1936 en la Universidad de Salamanca, que ya han sido, por otra parte, ampliamente discutidos, y yo creo que también en la sociedad, en la Asociación de Amigos de Unamuno, he visto algún vídeo, ¿no? Sí, por supuesto. Con una encrespada discusión, por llamarlo de alguna manera, pero muy, muy enriquecedora. El otro día me dormí viéndola, o sea, no me dormí viéndola, sino quiero decir, me la puse para dormir y me ayudó. Bueno, en fin, qué mal he quedado, ¿no? Bueno, da igual, no pasa nada. Bien. La incipiente inclinación de Miguel de Unamuno hacia los sublevados de Franco levantó, como es sabido, no pocas ampollas que aún no han cicatrizado. El autor vasco se mostró razonadamente desencantado con algunos puntos de la ya por entonces malherida República, sobre todo con el mandato de Manuel Azaña. El 17 de diciembre de 1933, es decir, 3 años antes del 36, escribía en Ahora, un diario, que se llamó revolución de lo que no era más que machaqueo, se insultó al adversario y se lo calumnió. Luego Unamuno se dio cuenta de que esto era bifásico, por así decirlo, bilateral, se daba por los dos bandos. De alguna manera lo que le molestó a Unamuno fue el exceso de razón, pero le molestó ese exceso de razón por ambos bandos, cuando apoya, sí, al principio el alzamiento, etcétera, etcétera, pero luego se da cuenta de que es exactamente lo mismo de lo que está intentando huir, es un exceso de razón, de racionalizar la sociedad.